Los saluda en esta tarde y noche con la paz del Señor. Damos gracias al Señor porque Él nos tiene reunidos una vez más en su casa. Hoy estamos en un culto de enseñanza y doctrina. Y hoy, que es el primer culto de enseñanza y doctrina que me toca ministrar, los anteriores han sido ministrados por el pastor Héctor, quiero hablar acerca de un avivamiento por las Escrituras. Y quiero hablar de este tema porque yo creo que nosotros como iglesia, y no solamente la obra aquí en Santa Isabel, sino de una manera general, de una manera global, la iglesia, nosotros como iglesia necesitamos avivamiento. Estamos en un tiempo que podríamos decir los últimos días, y muchos han hablado, muchos al considerar las Escrituras han hablado de que antes de que Cristo venga por su iglesia va a ocurrir un último avivamiento en la iglesia, no en el mundo, porque podemos ver otro avivamiento en el tiempo de la tribulación. Pero necesitamos que este avivamiento sea conforme o de acuerdo a las Escrituras, porque estamos viviendo en una época en que se lee mucho, en que usted recibe mucha información, pero sobre todo lo que usted lee, lo que usted oye, lo que usted escucha, lamentablemente es información profana, información mundana. Otros podrían decir información negativa o carnal. Inclusive en la iglesia eso está ocurriendo. Están entrando cada vez más prácticas mundanas a la iglesia cristiana. Y por eso yo creo que necesitamos un avivamiento espiritual que nos despierte, que despierte a la iglesia. Pero esto solo puede venir por la lectura y por la enseñanza de la palabra de Dios. Si nosotros vamos a los primeros libros de la Biblia, si usted se da cuenta, los primeros 5 libros de la Biblia, usted no va a ver un libro que se dé al pueblo de Israel para leer. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Abraham todavía no se había escrito nada. En el tiempo de Jacob todavía no se había escrito nada. Ellos tenían una revelación directa de parte de Dios y eso se transmitía verbalmente, oralmente. Fue con Moisés en que Dios comienza a que esa revelación se deje grabada, se deje guardada, tal vez en aquellos tiempos en papiros, pergaminos, y comenzó a hacerse una costumbre o un mandamiento que el pueblo medite en las Sagradas Escrituras. Y para eso vayamos a un pasaje muy conocido, Josué. Mire lo que pasa en Josué capítulo 1, yo creo que es uno de los pasajes que más meditamos a lo largo del año. Yo creo que a lo largo del año 2, 3, 4 veces se medita en este pasaje. Y mire cómo empieza. Cuando alguien encuentre Josué 1, que lea el primer versículo. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. Mire, ¿qué nos presenta el primer versículo? Mire, el primer versículo nos presenta mucha información. Nos presenta que murió el gran hombre de Dios, Moisés. Y como ya estudiamos en el libro de Josué, aquí empieza una transición, un periodo de transición del líder Moisés al nuevo líder Josué, de haber estado 40 años, o mejor dicho 38 años dando vuelta, porque el pueblo de Israel 2 años se dirigió haciendo escalas, haciendo descansos, pero los siguientes 38 años fue dar vueltas y vueltas en el desierto hasta que toda esa generación de israelitas que murmuraron, murieron, salvo Josué y Caleb. Pero después de esos 40 años de haber vivido en el desierto, ahora empezaba una nueva etapa para Israel, la etapa de la conquista. Y vemos que Dios le habla. Yo creo que Dios le habló, podríamos decir, personalmente. Él escuchó la voz de Dios, porque dice que Dios le habló y le dijo.
Mire, pero luego, ¿qué dice en el verso 7 y 8? Ahí presenta un principio básico. Mire lo que dice versos 7 y 8 de Josué 1. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Mire, Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Entonces harás prosperar tu camino y Todo te saldrá bien. Mire, en el transcurso del libro de Josué usted va a ver que Dios le siguió hablando verbalmente, oralmente, personalmente. Hasta usted más adelante va a ver que Josué tiene un encuentro con el ángel de Jehová, que podríamos decir que es la segunda persona de la Trinidad Santísima. Jesús mismo se le presenta antes de su encarnación. Pero Dios le da un principio básico, y ese principio básico es para nosotros. Nosotros, como una iglesia de corte o de índole o de carácter pentecostal, creemos que Dios habla de muchas maneras. El último mensaje que habló el pastor Héctor, que fue el domingo pasado, es: Dios habla hoy. Dios sigue hablando hoy. Dios habla de muchas maneras, pero escuche, la manera central como Dios habla es por la palabra, no por sueño, no por visión, no por profeta, porque hoy dentro de la iglesia está pasando eso. Más importante lo que diga el profeta. Perdón, no puede usted decir que Dios no habla por sueño. Dios habla, entonces, pero lo que pasa hoy, pastor, no, hoy Dios puede seguir Dios hablando. sigue hablando, pero el sueño no puede irse contra esta palabra. No, claro que no. Pero lamentablemente eso está pasando dentro de la Entonces ahí iglesia. se sabe que ese no es de parte de Dios. Pero ¿por qué? Por eso le digo. Si alguien le dice a usted que Dios le habló, entonces usted le pregunta, ¿qué le dijo Dios? Sí, pero ya digo, hoy lamentablemente se le está dando más énfasis a esto. Bueno, Hoy eso pasa en las iglesias. Por eso que dice Pedro. La falta de enseñanza. Por eso, que dice, mire, algo muy claro, la falta de enseñanza. Dios le siguió hablando a Moisés, a Josué. Y Dios sigue hablando hoy por sueño, por visión, por profeta. Pero eso no es superior a la revelación ya dada. No, nadie. Por eso, a eso es lo que yo estoy diciendo. Porque lamentablemente hoy la palabra casi no se la menciona en las iglesias evangélicas. Yo leía un escrito de supuestos creyentes que ellos dicen que ya no hay que estar el pastor predicando, porque cuando el pastor predica es el punto de vista de él. Lo que debería hacer hoy la iglesia es sentarnos en un círculo y cada quien dice, bueno, yo creo esto, yo pienso esto, a mí me parece esto, y ahí hacer un análisis crítico, un juicio, y esa es la verdad. Cuando la Biblia no enseña eso, porque la Biblia ¿qué enseña? Que Él mismo constituyó. Usted no lo va a ver a Jesús que le dice, bueno, ¿y tú qué piensas acerca de esta parábola? ¿Y tú qué piensas acerca de esto? No, Jesús enseñaba. Y Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. Hoy se quiere sacar de los púlpitos a los hombres de Dios. Sabemos que hay malos pastores. Sabemos que hay lobos vestidos de oveja. Pero para que la iglesia, como usted dijo, Pastor Héctor, no caiga en esos errores, para que la iglesia verdaderamente tenga un despertar, la herramienta es la palabra de Dios. Por eso Dios, ¿qué le dice a Josué? Josué tenía una gran tarea. ¿Cuál era la tarea? La conquista. Y Dios iba a seguir hablando, pero Dios le dice un principio básico. Y ese es el principio. El libro de esta ley no se apartará de tu boca.
sino que de día y de noche meditarás. Hoy poco se medita la palabra de Dios en los templos evangélicos. Dios habla por sueño, Dios habla por visión, pero eso no puede desligarse de la palabra, ni puede ser lo más importante. La palabra es superior a cualquier clase de sueño. Y ningún sueño tiene revelación nueva, en el sentido de doctrina. Dios le puede dar una revelación de carácter personal para que usted no caiga en un error, para que usted mañana esté preparado tal vez para alguna prueba, alguna aflicción en su vida o algo que Dios quiere hacer, o tal vez Dios lo llama para su obra, todo eso, pero doctrina ya no hay. Recuérdese lo que veíamos al cerrar el libro de Apocalipsis. No se puede ni quitar ni se puede añadir. Es decir, hasta aquí ya está la revelación doctrinal. No hay nueva doctrina, no hay nueva enseñanza. Porque hoy, mire lo que han dicho 3 disque apóstoles. Porque hoy estamos en el tiempo de los apóstoles. Que el Señor Jesucristo, ya han dicho, el Señor Jesucristo entre el 2023 y el 2030 va a llegar. Hasta uno puede decir, bueno, me parece por los tiempos que vivimos, pero ellos ya han acelerado. Ya han dicho, entre el 2023 y el 2030 es la venida de Cristo. Porque se han puesto a analizar. Oiga, di Jesús con él sabiendo, solo que él se había despojado de esa autoridad para darle, como dice el pastor, toda la gloria. Él no dijo la fecha ni la hora, porque si no, peor fuera para la iglesia. Entonces, la lectura y el estudio de la palabra debe ser una tarea continua en el pueblo de Dios, para que la bendición de Dios se derrame sobre el pueblo. Amén. Si usted y yo nos enfocamos en la palabra como instrumento principal para nuestra edificación, cuando Dios le hable por un sueño, usted va a estar seguro si ese sueño vino de parte de Dios. Y si hay algo que no, tal vez usted dice, ¿qué está pasando? No lo entiendo. Busco en oración y Dios le va a hacer entender. Pero eso tiene que estar ligado a la palabra de Dios. En Deuteronomio, por el tiempo no vamos a ir, hay 2 pasajes que hablan acerca de profetas. En uno dice que si un profeta o un soñador o alguien que le presenta una visión dice que algo va a ocurrir y eso no ocurre, ténganlo por falso. Es decir, que si yo digo, yo tuve un sueño, una visión y eso no ocurre, ese es un falso profeta. Pero también presenta que si hay alguien que presenta algo y eso se cumple, pero luego ese profeta dice, bueno, vámonos a los ídolos, vámonos a los baales, vámonos a la hechicería y a otro pocotón, a ese tenían que cogerlo y apedrearlo. Mire cómo era en la ley. Puede ser que mañana alguien viene y le dice algo de parte, como decir, algo real que ocurre. Muy bien, usted tenga discernimiento. Pero si le sale con una enseñanza que no tiene sustento bíblico, no le crea. Dese cuenta que ese es un falso predicador. Por eso, para que usted sepa distinguir entre los verdaderos predicadores y los falsos predicadores, usted tiene una responsabilidad, pero también un privilegio: leer continuamente la palabra de Dios, para que no caiga en error, para que no caiga en falsas enseñanzas, porque hoy la iglesia está cayendo en diferentes falsas enseñanzas y el avivamiento está siendo escaso. Todos los grandes avivamientos dentro de la Biblia y alrededor de la iglesia han surgido
por medio de la búsqueda, del hambre de la palabra de Dios. Y vamos a ver algunos ejemplos, pero primero vamos a ver donde leímos. Mire lo que pasa ahí en Segunda de Crónicas. Aquí nos centramos en el rey Josafat. En el tiempo de Josafat había decadencia espiritual en el pueblo de Judá. ¿Y qué hace? Dios levanta este rey para que por medio de la lectura de las escrituras surgiera un avivamiento. Yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea desde el verso 7 hasta el verso 12 de Segunda de Crónicas 17. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benaí, Adías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñase en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonía, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán, y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Hasta dónde? Verso 12. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributo de plata. Los árabes también le trajeron ganado, 7.700 carneros y 7.700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortaleza y ciudades de aprovisionamiento. Mire lo que nos presenta. Dice que cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos. Lo que hace la palabra de Dios. Pero usted ve lo que hace. Como pavor, ¿no? Temor, un verdadero temor de Dios. Porque el pueblo tenía un desconocimiento de las escrituras. Mire lo que hace el rey Josafat. Él manda a los príncipes. Esta es la gente culta, podríamos decir. Gente importante. Pero los manda con una tarea igualmente importante. De enseñar al pueblo a leer. Y junto con ellos manda a los levitas. ¿Y cuál fue el libro para que ellos aprendan a leer? Fue las Sagradas Escrituras. El pueblo era un pueblo, como se podría decir, analfabeta. Pero no solamente era un pueblo analfabeta, sino que era un pueblo analfabeta espiritualmente. Y eso pasa en la iglesia hoy, porque hoy no le estamos dando el tiempo a la palabra como debe de ser. Espero que eso no surja en lo que estamos aquí. Yo creo que ustedes leen la Biblia, porque muchas veces paso por el local y los veo leyendo la palabra, y eso a mí me alegra. Pero ahora, como dice, busque encontrarle el sentido a esa palabra. Si hay alguna duda, ahí usted tiene al pastor o el que le está hablando. Nosotros no somos una fuente de conocimiento, no es que sabemos todo, pero lo que hemos aprendido, eso le tratamos de a usted de transmitir. Y si algo, porque no lo sabemos todo, y si algo desconocemos, vamos a comenzar a buscar qué es lo que está diciendo ahí Dios para su pueblo. A veces uno coteja un comentario bíblico de algún hombre de Dios y uno dice, ve, lo que dice este hombre de Dios tiene base bíblica. Entonces podemos decir, a veces lo consideramos con lo que nosotros también creemos. Claro. Entonces, o a veces hay hasta un diferentes puntos de vista, pero cuando vemos que hay un punto de vista que tiene mucho sustento en la palabra de Dios, podemos decir, Hermano Junior, en este tiempo
era por la palabra, y hoy también, pero hoy también se manifiesta el Espíritu Santo por la palabra. Hoy el avivamiento debe ser mejor que antes. Es que debería ser, ¿por qué? Mire, porque nosotros hoy tenemos la revelación completa. En aquellos tiempos tenían ciertos libros, tenían los libros de Moisés. Vamos a decir, para poder entender lo que dice el hermano Freire, ¿no? Hoy hay mucha apostasía, entonces Sí. eso es lo que está estorbando. Es que sí. Y vaya usted a analizar el tiempo de creyente, porque hemos pasado un tiempo que no hemos aprovechado cuando Dios dice, he aquí ahora. El tiempo. Por eso, mire, este tiempo que estamos viviendo, Dios quiere que usted y yo lo aprovechemos. Voy a poner un ejemplo, digamos que yo mañana me enferme del COVID, de la nueva variante, tendría que estar 3, 4 días ahí recluido en el cuarto. ¿Qué debería hacer yo? Aprovechar mi tiempo orando y leyendo las escrituras. Uno puede estar, digamos, tratando de tener ese aislamiento, como ese, pero a veces aprovechemos. A veces no entendemos por qué ocurren las cosas. Y yo, a veces ni nos enfermamos y no leemos la Biblia. es que por eso le digo. Discúlpeme, enfermo, a veces no hay ánimo para. Hagamos el COVID y cuando pega duro, pega Sí, duro. pero a veces. Más bien la iglesia, ni cuando tenemos tiempo. Pero a veces por eso le digo. Y no leemos la Biblia. Pero es que a veces Dios permite eso para ver si el creyente entiende. ¿Qué decía el pastor? Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Dios habla de muchas maneras. Enfermarnos para leer la Biblia, hermano. No le digo que eso, sino que a veces Dios permite. Dios permite. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios habla de muchas maneras, pero el hombre no entiende. Anda enfermo. Enfermo. Si usted va a la escritura, usted va a ver que le dice que lo ha postrado en cama para que entienda. Para que entienda. Entonces, no esperemos estar en una situación como esa. No esperemos que tengamos problemas. Miren lo que pasa con este hombre. Él comienza a mandar a los príncipes y manda a quién? A los levitas. Y miren lo que dice el verso 8. Dice, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramoc, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Y enseñaron en Judá, teniendo, mire, consigo el libro de la ley de Jehová. Y mire, no quiero caer en extremos. No quiero caer en extremos. Yo tengo en el celular la Biblia. Yo creo que todos los que tenemos en nuestro celular tenemos una Biblia Para poder usar. por si acaso estamos de viaje, qué sé yo. Hoy la tecnología. Pero mire, ellos tenían consigo el libro. Oye, en esos tiempos eran bastantes pergaminos. Vamos a decir, tenían 5 libros. 5 los libros del Pentateuco. Tal vez tenían los libros el libro de Josué. Tal vez tenían ciertos salmos que ya había escrito David. Tal vez tenían el libro de Proverbios. Miren, tenían algunos libros, tenían que cargar algunas cosas. Entonces, qué sé yo, un levita llevaba una cosa, otro levita llevaba otro grupo de libros. Yo no digo que usted no tenga la Biblia en el celular, pero tenga una Biblia a su mano. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tenga consigo el libro y recorra. Dice que recorrieron todas las ciudades. Usted haga un recorrido por la Biblia. Y cuando usted recorra la Biblia, permita que el Espíritu Santo por la palabra lo confronte con su pecado, con mi pecado. El pueblo estaba en pecado porque tenían ídolos. Dice, y ahí dice el verso 10, que cayó el pavor. Mire, cuando el pueblo recibió ese conocimiento, cayó el pavor porque el pueblo estaba haciendo lo malo. Como hoy han entrado tantas cosas a la iglesia, no es que no hagamos esto, es que hagamos esto porque esto no es pecado. Y claro, no es pecado, pero con eso vamos metiendo más y más cosas que no tienen ningún sustento.
bíblico, y peor, estamos permitiendo que entren cosas que son propiamente del mundo. Si nosotros le damos el valor a las escrituras, va a caer ese temor. Consideremos el verso 10 para entender. Dice, cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de la tierra. Miren, no solamente... Escuche, el hermano Freddy preguntó qué quiere decir pavor, usted le explicó. Temor. No, ya. Pero ¿por qué cayó ese pavor? Porque algo sucedió en el pueblo. Algo pasó con los levitas y con los sacerdotes, porque ellos enseñaron. Y si yo me acerco a alguien a enseñarle, le digo, eso no está bien. Entonces esa persona, si recibe la palabra, va a apartarse de lo que está mal. Ellos se apartaron de Claro, ellos se apartaron. Dios utilizó a ellos. Una reacción del pueblo. Y la Biblia dice que oración del justo puede mucho. Claro. Entonces ahí hubo este pavor. Por eso, mire, los demás pueblos vecinos se dieron cuenta que Israel se volvió al Dios Por eso. poderoso. Se humillaron. Los demás pueblos dicen que no le hicieron guerra a Israel. Si usted termina el verso 10, dice que los demás pueblos no osaron hacerle guerra. Andamos recto, hermano Mi- Junior. Ni el diablo nos Es toca. que por eso, Nada nos pasa. por eso es que es importante que nos volvamos verdaderamente a la escritura. Porque hoy, mire, Pastor Héctor hablaba que hoy usted va a la ciudad de Guayaquil y usted va y el delincuente no le importa, lo empuja. Pero hoy los creyentes están con miedo. Pero si usted retrocede 20, 30, 40 años, usted va a recordar, o tal vez usted va a escuchar esos testimonios de aquellos hermanos o aquellas hermanas que contaban, yo iba al templo, o iba a hacer esto, y salió un ladrón, y yo le decía, la sangre de Cristo tiene poder. Su mamá Exacto, y es un testimonio. por Ya. dos ocasiones. Ya. Y lo que le quiero decir es que había eso, pero hoy en la iglesia no está viendo eso. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esta palabra en el corazón. Y si la tenemos que tener con esa certidumbre de que Él va con nosotros. Y como decía el pastor, el ángel de Jehová acampa alrededor. Si mañana a usted le toca ir a una ciudad como Guayaquil, como Machala, como Quito, no va a ir con temor. Y si aparece un delincuente, usted se va a identificar y ese delincuente va a salir Huyendo. Ese es el resultado de un pueblo avivado. No solamente le estoy hablando de que hablemos en lengua, es importante que hablemos en lenguas. Es importante que tengamos un cambio de adentro hacia afuera, porque el mundo va a notar que no somos los mismos, como notó las naciones vecinas. Tal vez dijeron, mira, los judíos vienen trayendo esos ídolos y los están quemando. ¿Por qué? Se volvieron al Dios. Ahora ya no son un pueblo ignorante, saben leer y escribir, y lo que más saben es de la palabra de Dios. Entonces dice que los demás pueblos comenzaron aún a traerle tributos. ¿Qué nos dijo Cristo? Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. La vida eterna empieza desde aquí. Desde aquí empieza la vida eterna. Cuando usted viene a Cristo, nueva criatura es. Tocará algún momento como nuestro hermano Luis, que ya pasó a la presencia. Él ya está en la presencia. Y algo que podemos decir que nos da esa seguridad es que un día anterior predicó, y en ese mensaje o antes de ese mensaje él pudo ponerse a cuentas con la iglesia. El Espíritu Santo lo redarguyó y él no fue rebelde, no fue duro, fue sensible. Y hoy podemos decir, él está con el Señor. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros siendo sensibles? Vamos a revisar brevemente otros avivamientos bíblicos. Perdón que le interrumpa.
una de las cosas para uno tener un conocimiento a sí mismo es lo que dice la Biblia, que la palabra de Cristo more en abundancia. More, por eso, porque cuando usted mora, cuando la palabra de Cristo en abundancia mora en la vida del creyente, a veces no tenemos en el momento la Biblia, no tenemos el celular, pero le decimos, la Biblia dice así. Para mí es vivir en Cristo. Mire, no sé. Primero hay que tomar ese capítulo de Proverbios 2. Lo que dice Proverbios 2. Que la busque. Claro que Mire, el pastor Héctor dijo algo que yo hoy día compartí con la iglesia, una reflexión, y dice el pastor que tenemos que guardar la Biblia, tenemos que memorizar. Y quiero brevemente compartir algo que yo hace unas horas o pocas horas yo compartí, es una reflexión que me llamó bastante la atención y dice así: versículos o capítulos. Como un versículo bíblico dice Salmo 119:11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos. Dice así esta reflexión: Michel Billester visitó Polonia Oriental a fines de la década de los 30 y les regaló una Biblia a uno de los pobladores, una sola Biblia. El hombre la leyó, se convirtió y le prestó el libro a otros 200 que también fueron salvados por eso. Cuando Billester volvió en 1940, 10 años después, el grupo se reunió para un culto de adoración y Billester sugirió que dijeran unos pocos versículos que hubieran memorizado. Un hombre se puso y le dijo: tal vez le entendimos mal. ¿Quiso decir usted versículos o capítulos? Billester quedó atónito al enterarse que habían memorizado capítulos enteros de la Biblia. De hecho, reunidos los 200 pobladores, sabían de memoria casi toda la Biblia. Considere la memorización de pasajes bíblicos tan importantes como aquellos polacos. Valore su poder y efectividad en su vida, tanto como Jesús lo hizo cuando lo usó para defenderse contra las tentaciones de Satanás. Recuerde el verdadero propósito para memorizar las Escrituras: es poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Y haga una prioridad pasar algún tiempo grabando la palabra de Dios en su corazón y en su mente. Entonces, hermano, el beneficiado va a ser usted. Dios quiere que en este año tengamos un avivamiento, como pasó en el tiempo de este hombre llamado Josafat, como pasó que seamos conquistadores como Josué, pero porque Josué meditó de día y de noche. Y lo que dijo hace un momento el hermano Freddy es verdad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no tenían la gran revelación de Jesucristo. Con la revelación de Jesucristo es el complemento de la revelación del Antiguo Testamento. Recuérdense que hemos dicho que al principio dio Dios por fragmentos, poco a poco. Escuchaba a un pastor que ya falleció hace creo que 20 años atrás, y él decía que cuando Abraham se encontró con Melquisedec ahí después de la guerra de Sodoma, él conoció algo más de Dios. Después de la guerra se encuentra Abraham con Melquisedec. O sea, usted está hablando de la guerra de Sodoma. Los soldados, la gente Sí. de Abraham con... Ya. Entonces dice que Melquisedec le sale y él dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Hasta ese momento Abraham no había conocido esa parte de Dios. Él conocía al Dios omnipotente, pero la palabra Altísimo, que en hebreo es el Elión, está hablando de lo que dice ahí mismo: Él es el creador de los cielos y la tierra. Dios le dio un poquito más de revelación a través de ese hombre llamado Melquisedec.
Así va a ocurrir con usted. Cuando usted lee una parte de la Biblia y continúa y se termina de leer toda la palabra y vuelve a leer y se congrega y escucha predicaciones de hombres de Dios, usted se está llenando de la palabra de Dios. Ahora, eso tiene que usted ponerlo por obra. Cuando viene el enemigo, cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que hacer decisiones en su vida, para que usted no tome decisiones equivocadas. Los avivamientos fueron producto de una búsqueda real de Dios. Mire lo que nos dice la Biblia. Vamos a ver 4 avivamientos en la Biblia. Mire lo que dice 2 de Crónicas 34, del 18 en adelante. 2 de Crónicas 34. Dice el verso 18. Además, siga. de esto declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hilcán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaías, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Mire, usted en casa termine este capítulo. Ellos van a donde una profetisa y la profetisa le dice: todo esto va a ocurrir. ¿Pero por qué? Porque ustedes dejaron la palabra. Mire cómo el profeta se sujeta a la palabra. El profeta no está trayendo ni siquiera algo nuevo. Esta mujer era una profetisa de Dios, pero esta mujer se sujeta a la palabra y lo que le está dando es: sí, va a ocurrir. ¿Pero por qué? Porque Dios ya lo dijo. Si usted lee, cuando usted ve aquellas consecuencias de la desobediencia, Dios había dicho: si ustedes me desobedecen, si ustedes son un pueblo duro, yo voy a traer a un pueblo de lejana tierra que va a hacer esto, esto y aquello. Y entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a la profetisa? Eso va a ocurrir. Pero mire lo que le declara. Esto ya es una revelación de parte de Dios. Y esto está también sujeto a la escritura. Lea lo que dice el verso 26. Dice el verso 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra de este libro. Mire cómo se sujeta la mujer a las escrituras. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí, yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Luego dice que el rey reunió al pueblo y comenzó a que el pueblo busque más de Dios. Comenzaron a hacer una limpieza mucho más tremenda de lo que ya habían hecho. Porque este fue un rey que anduvo en los caminos de Dios desde muy niño. Pero ¿sabe una cosa? En una guerra él muere, y muere muy joven. Creo que tenía cerca de sus 40 años. ¿Pero por qué? Porque Dios le había dicho por la profetisa que Dios lo iba a recoger antes de que vengan todas estas cosas. Los juicios. Uno puede decir: ¿y cómo murió este hombre? Murió en una guerra, y no que era el hombre de Dios. No dice que era un hombre perfecto. Dios operó así, y era la voluntad de Dios. Pero mire lo que le quiero decir. Mire, ¿qué pasó en el tiempo de Josías? Nuevamente había una decadencia espiritual, tal vez mayor a la que hubo en el tiempo de Josafat.
Nos dice la palabra que este rey se dio a leer la palabra de Dios e hizo que todo el pueblo la leyera y surgió un avivamiento. Si usted lee por el tiempo, en el capítulo 35 usted va a ver que el pueblo celebró la Pascua. Muchos años no habían celebrado la Pascua. Y el pueblo de Josías, estamos ahorita ya centrándonos en Josías. Pero por eso les digo, miren lo que trajo el redescubrir, el volverse a la Escritura. Veamos otro avivamiento. Mire lo que pasa más adelante con este hombre llamado Nehemías, capítulo 8. Desde el verso 1 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en las plazas que están delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley de delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías, Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azún, Asbadana, Zacarías, Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto. Mire, cuando usted lee ahí que dice un púlpito, más que un púlpito, era como una plataforma en que él estaba en lo más alto para que todo el pueblo lo pueda ver, pero para que vean que él estaba leyendo el libro de la ley. Dice, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acuc, Sebatai, Odías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabac, Anán, Pedaías hacían entender al pueblo la ley. El pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba, los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras, bebed vino dulce, envía porciones a los que no tienen nada preparado. Mire lo que dice, algo que me llama la atención. Dice vino dulce. ¿Qué significa que ese vino era? Sin alcohol. Exacto, recientemente preparado. Mire, ¿por qué esto me hace entender que antes los judíos tomaban vino bien descargado? Pero ahora ellos dicen: no, vamos a cambiar. Este es un día de alegría, no de tristeza. Vamos a tomar algo dulce, porque la palabra de Dios es dulce como la miel. Y mire, porque día santo es a Jehová, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Todo el pueblo se fue a comer, a beber, a obsequiar porciones, a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mire, hubo alegría, hubo avivamiento, un despertar. Usted, cuando lee el libro de Nehemías, el libro de Nehemías trata de eso, de una restauración espiritual. Cuando usted ve que dice que los muros estaban caídos, así mismo estaba el pueblo espiritualmente, estaba caído espiritualmente. Pero llegó este hombre y junto con el profeta, con el escriba Esdras, fueron instrumentos para un avivamiento. Pero ese avivamiento fue movido
por las Escrituras, porque la palabra es inspirada, es soplada por el Espíritu Santo de Dios. Sus palabras son vida, son espíritu y son vida. Cuando se construían los muros hubo desánimo, a veces nos sentimos desanimados, pero Nehemías se dio a buscar a Dios por medio de la palabra. Dice que hubo alegría porque el pueblo entendió la palabra. Mire, cuando usted lee y la entiende, tiene que causarle esto alegría. Veamos brevemente 2 versículos que nos dice el profeta Habacuc, porque el profeta Habacuc también vivió un tiempo así y él dice que Dios avive su obra. Mire lo que dice Habacuc 3, 1 y 2. El que encuentre de lectura, Habacuc 3, 1 y 2. Oración del profeta Habacuc sobre Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire, Habacuc fue el hombre que oró a Dios por un avivamiento. ¡Oh Dios! Aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque los tiempos en que vivió Habacuc no eran fáciles. El pueblo estaban encerrados por los babilonios, estaban próximos a un cautiverio. Y eran hombres malos los que los iban a llevar en cautiverio. Y todo esto trajo desánimo, trajo dudas, trajo preguntas. Pero él, ¿qué le dice a Dios en oración? Aviva tu obra. ¿Cómo fue que vio la necesidad de un avivamiento? Porque él leyó la palabra de Dios. Habacuc 3, 1 y 2. 1 y 2 de Habacuc. 3, 1 y 2 de Habacuc. Mire. ¿Y cómo termina este capítulo? O mejor dicho, este libro. Usted sabe que Habacuc, no sé si yo ya le he dicho a usted, pero Habacuc es el libro que más me gusta a mí. Porque ¿cómo termina? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte todo, no haya nada. Con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él me hace estar como las siervas que en las alturas. Mire, qué tremenda declaración de fe. Pero esto fue porque hubo un reencuentro con la palabra, con un reencuentro con la revelación primaria de Dios a nuestra vida. Pablo cuando llega a Tesalónica predicó a Cristo. Y con esto quiero terminar. Mire lo que dice Hechos 17. Hechos 17. No vamos a leer todo este capítulo, pero usted en casa léase todo este capítulo, especialmente los primeros 15 versículos. Pero mire lo que pasa en Hechos 17. Los primeros 9 versículos nos presentan que Pablo llegó a Tesalónica. Mire lo que dice el verso 4 y 5. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de las ciudades. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hubo un alboroto en la ciudad. Hubo gente que rechazó la palabra de Dios. Pero mire lo que dice más adelante sobre otra ciudad. Los hermanos de Berea. Mire cómo era la comunidad de Berea. Mire, dice el verso 10 en adelante. E inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, hablando de judíos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda la solicitud, escudriñando
cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuáles eran las escrituras de aquel tiempo? Era lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías. Y entonces ellos les traían el Evangelio, lo que estaba nuevo. ¿Y ellos qué hacían? Ellos corroboraban si lo que Pablo decía Moisés está cumpliendo. Porque Moisés, ¿qué dijo? Dios levantará profeta como yo. A él oí. Y Pablo y Silas hablaban de ese que ya había venido. ¿Por qué? Porque señales había sido dadas, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre estuvo en el corazón de la tierra. Entonces, ¿qué decían los hermanos de Berea? Esto es así. Amén. Eran más nobles. Y dice el verso 12, así que creyeron muchos de ellos, muchas griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, ¿qué ocurre cuando una iglesia, cuando una comunidad, cuando una localidad se postra a las escrituras? La iglesia o esa comunidad va a ser bendecida, va a ser entendida, va a ser edificada, va a ser transformada. Pablo llegó a Tesalónica y predicó a Cristo. Pablo dice en su carta a los Corintios que él solamente les predicó a Cristo y a este crucificado. No fui con excelencia de palabra, no fui con gran liturgia, no fui con filosofía, no me preocupé por saber la vida de los demás. Lo que fui es a predicarles a Cristo. Hermanos, cuando leamos la palabra, siempre vamos a ver que desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es Cristo, Cristo, Cristo y solo Cristo. Los que no entendieron la palabra de Dios se escandalizaron. Hoy muchos dicen que esta palabra no es de Dios, pero usted sabe que cielo y tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Cuando llegó a Berea, los que la recibieron, los que recibieron la palabra fueron salvos. Necesitamos en estos días un buen avivamiento, un verdadero avivamiento. Y yo creo que esto vendrá si toda la iglesia, empezando desde aquí hasta lo último de la tierra, nos damos a leer la palabra, a enseñar la palabra. Oremos a Dios para que nuestros obreros puedan salir a enseñar la palabra como en la época del gran rey Josafat. Dice que fueron y recorrieron todas las ciudades. El Señor Jesús nos dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Que este año sea un año en que haya un avivamiento por las escrituras, no solamente aquí en Santa Isabel, sino en cada lugar de la tierra. Amén.